populistas, viejas, que con las redes están muriendo, porque en las redes hay mucha mentira. Entonces, un mentiroso más no hace falta gente que diga la verdad. Entonces, Luis pone en duda, fíjate, el discurso de Maduro y el discurso de María Corina, porque dice que eso están agazapados, que al final hay que medirlos por sus acciones, pero pareciera que el país, la mayoría, sí compró el discurso de la paz, del entendimiento, porque está cansado del conflicto. Y esa presión... Pero le toca a Gustavo. Perdón, adelante, Gustavo. No, mira, no, yo creo que precisamente el país compró también la necesidad del cambio. Y creo que esa aspiración al cambio, digamos, es lo que determina en el fondo este crecimiento que se dio en el caso concreto de María Corina primero y luego de Edmundo, porque de algún modo ellos canalizaron, o lo han venido canalizando, pues ese descontento con el gobierno de Maduro y sobre todo con el régimen, diría yo, en el sentido de que estamos en una situación en la cual definitivamente hay una crisis que ha deteriorado la vida de la mayoría de los venezolanos, pero además donde no hay reglas, donde realmente el Estado de Derecho no existe, de repente ponen preso a una gente hoy, mañana, no se sabe. Es decir, se crea un nivel de inseguridad enorme. Y entonces justamente el cambio significa, para la aspiración de la gente, significa volver al orden, volver otra vez a la Constitución, a la legalidad, a las instituciones, porque sin instituciones no hay legalidad tampoco. Si las instituciones no rompen con la polarización, y aquí es donde viene el problema de la polarización, cuando la sociedad se polariza, las instituciones se disuelven. Porque si tú estás en una institución o resulta que fulanito de tal es del otro bando, ese tiene que ser eliminado, es sacado completamente. Y se crean cosas como la del protector, por ejemplo, un alcalde paralelo que va a estar porque el otro ganó, simplemente porque no acepta el triunfo. Es decir, se van rompiendo las instituciones de tal manera que se pierde la posibilidad de que el país pueda andar y recuperarse, reconstruirse, crear las bases, digamos, de una nueva Venezuela. Fíjate, que Luis lo leí y me gustó. Fíjate, en una elección se gana y se pierde. Puede pasar ambas cosas, sobre todo en países polarizados. Si no, revisa la historia de Venezuela. Caldera ganó por 30.000 votos. Y en el caso de Caldera en su segundo gobierno... ganó por poquitos votos. Sí, también. Por ejemplo. Y Maduro frente a Capriles y Chávez frente a Salarrome, la diferencia no fue muy grande. Exacto. Pero fíjate, hay dos estrategias: el cambio, las masas, el pueblo, las encuestas. Estamos ganados, estamos sobrados, y eso se va a expresar. Y hay otra estrategia, la del gobierno. Fíjate que María Corina y Edmundo hicieron unos actos muy grandes en muchos sitios, pero el gobierno hizo actos más chiquitos, pero muchísimos en todos lados. O sea, cuando tú sumas lo que hizo uno, el gobierno hizo mucho más actos. Pero el gobierno lo hizo con maquinaria, aceitando su maquinaria, porque el gobierno confía que su victoria está en la movilización, en el partido, en toda la gente que ellos han atendido durante todos estos años y en el discurso social que ha sido mayoría entre los pobres. Ellos confían en eso, están jugando a eso. Hay una duda sobre el problema de las elecciones, que es cuánta gente se fue. Eso no lo sabe nadie. Entonces, ¿cuánta gente va a votar? De eso depende el resultado. Fíjate, el gobierno hizo más actos, más numerosos, no solamente con su maquinaria, sino con el presupuesto nacional. Vamos a entender que también tiene un recurso, ha caído en el peculado de uso que ha sido denunciado muchísimas veces. Los otros también tienen recursos, pero tienen menos recursos y también tienen más limitaciones para moverse, porque el gobierno también ha actuado evitando que se muevan en forma totalmente inconstitucional e ilegal. Ahora, en relación con el resultado electoral, yo creo que hay cosas aquí que decir. Yo estoy entre quienes no creen que aquí la diferencia es grandísima, que Maduro va a perder y que no hay posibilidades de que Maduro gane. Eso es mentira. Es una materia de opinión que quieren introducir y establecer quienes están preparándose para desconocer la elección. Entonces, yo no sé si Maduro la va a desconocer o no, ¿verdad? A lo mejor la desconoce. Lo que sí sé es que los otros la van a desconocer, porque eso es lo que han hecho otras veces. Ellos no han reconocido ninguna elección nunca.
todas las elecciones que perdieron fueron trampas, fueron que, digamos que Chávez les hizo trampa, etcétera, y ahora Maduro, etcétera. Ellos no han reconocido ninguna elección nunca. Entonces, aquí va a haber yo le doy una diferencia a Edmundo González Urrutia con relación a Maduro de 1 millón de votos. Yo digo que van a votar 11 a 12 millones de personas. Digo que los candidatos que no están en ninguno de esos dos lados van a sacar alrededor de 1 millón de votos. Digo que Maduro puede llegar a los 5 millones de votos. Tuvo 6 millones en el 2018. Cae en 1 millón y llega a 5 millones de votos. Tiene maquinaria para eso. Y digo que eso le deja a González Urrutia 6 millones de votos como tope, si trabaja, etcétera. Eso significa que es una diferencia del 8%, de algo así, que no es una diferencia que no pueda manejar el gobierno, que el triunfalismo puede acabarlos y que es posible que Maduro gane las elecciones. Eso a lo mejor tiene más probabilidad de ganar González Urrutia, pero no existe la probabilidad cero para Maduro. Eso es mentira. Comparto plenamente ese criterio. Creo que definitivamente los números, las expectativas que hay y sobre todo el hecho que hay que hacer la diferenciación, que la hacía Luis Vicente León muy bien, entre lo que es la percepción, las expectativas, la disposición, digamos, a apoyar un candidato y lo que es realmente el voto que se deposita. Creo que en esta etapa viene un proceso, la gente reflexiona, hace un balance y no es verdad que todo el mundo está decidido, como se plantea en las encuestas. Hay mucha gente que todavía duda y tiene que dudar en el fondo porque la polarización tiene ese problema. Yo te voy a señalar una sola cosa. Es que el mundo no es el candidato de la oposición realmente. El mundo es el candidato de un sector de la oposición. Esa es la verdad. Ahora, que haya canalizado la oposición al gobierno es otra cosa, pero no representa todo el espectro de la oposición en términos políticos. Por lo tanto, hay que entender una cosa, su discurso, y esa es una de las cosas que yo sinceramente nunca pude entender, si González Urrutia está ganando, ¿por qué él no tomó la iniciativa de convocar los otros candidatos, así lo considerara minoritario, pero pensando en el país, pensando en la unidad nacional, en ese gobierno de unidad nacional que tiene que venir, precisamente para poder lograr la reinstitucionalización y el restablecimiento de la Constitución? Entonces, ahí hay grandes dudas, de manera que yo creo perfectamente que ese escenario puede estar planteado. Puede eventualmente ganar Maduro en una circunstancia como eso. Yo creo que no es casual que algunos señalen, incluso en el exterior, que va a ganar. Bueno, la Vega está primero. Exacto. Pero dicen que esos son mucha gente que aquí tiene negocios y tal, y que están metiendo dinero allá para garantizar que haya esa situación. Exacto. Entonces, ahí puede haber, digamos, puede haber ese escenario. Muchos considerarán que es improbable, pero puede existir. Y si ese existe, la pregunta que yo me hago es, ¿va a ser reconocido o vamos a seguir en esta guachafita, ¿no? ¿Y qué va a hacer Maduro? ¿Qué va a hacer Maduro? ¿Va a actuar con un sectarismo? ¿Va a seguir profundizando el autoritarismo? ¿O qué va a hacer? Ahora, yo creo que, ahí te lo planteo, yo creo que el gobierno, la revolución, el socialismo del siglo XXI, hay que discutirse. Eso está, después de 25 años, muy agotado. El hecho de ser gobierno, caramba, que siempre estás sobre todo aquí, que el gobierno vive defendiéndose, que no lo tumben. Pero tienes que repensarte porque algo pasa en cuanto a tu gestión, a las expectativas de la mayoría, que se nota que hay un cansancio. No solo porque todo gobierno largo se desgasta, porque además no hay gobierno bueno. En el mundo no hay ningún gobierno, a excepción de López Obrador. Que sea perfecto. Sí, ese es el único, pues todos los demás, wow. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el gobierno, pase lo que pase, está obligado a repensarse, a cambiar. Yo pienso que eso debería ser así. Está obligado a hacerlo y ojalá haya suficientes fuerzas internas que lo lleven a eso, si es que el gobierno gana, ¿verdad? Que lo lleven a que el gobierno que siga de Maduro no sea un reflejo de lo que han sido los dos gobiernos anteriores de Maduro, sino todo lo contrario. Que sean todo lo contrario
y que eso reivindique a Maduro para la historia, porque eso lo reivindicaría para la historia. Y la gente nunca se acuerda de lo malo que tú hiciste al principio. La gente se acuerda de lo último que hiciste, sea bueno o malo. Tú puedes haber sido una bella persona toda la vida y al final o en 2 o 3 días hiciste una maldad y entonces se acuerdan porque eres malo o al revés también ocurre. ¿Ves? Entonces, ahora, hay que entender también que la polarización lleva a que mucha gente actúe de una manera. Por ejemplo, nosotros acabamos de firmar un documento donde criticamos al gobierno fuertemente por la forma en que se comporta. Entonces, pero el documento no dice que se va a votar por nadie, sino llama a votar. Pero como criticamos al gobierno, entonces hay gente que está manejando el documento diciendo que nosotros estamos apoyando a González Urrutia, por ejemplo, cuando yo personalmente que firmé el documento no estoy apoyando a González Urrutia. Y yo tampoco. Y, es más, yo puedo decirlo aquí y lo debo decir. Yo estoy apoyando a Andrés Ecarri. Yo estoy apoyando a Ecarri. Y yo a Enrique Márquez. Bien. Yo lo que aspiro es que todos esos grupos, yo aspiro que Enrique Márquez, con Ecarri, con Claudio Fermín, con la gente del MAS que no ha debido estar donde está, sino ha debido estar de este lado, bueno, construyan un centro político hacia el futuro, pues. Gracias. Y sobre todo que sea soberanista, que rescate la política para el país. Gracias por estar con nosotros. Me encantó porque si alguien estaba confundido con ustedes, se confundió más. A la una ya las 10, Kikosi por Globovisión.